Muy buenos días con todos, espero que estén bien. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a empezar este tiempo, vamos a empezar nuestra clase 27 hoy. Permítame orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, siempre preciosa, Señor, porque cada día nos muestra quién es Jesucristo, lo que su obra poderosa comprende para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en este tiempo para poder cada vez no solamente conocerte y conocernos, sino poder disfrutar de la buena obra que tú has empezado desde el inicio hasta el final. Nos alegramos, Señor, en lo que tú ya hiciste y nos alegramos también, Señor, de conocer tu buena, agradable y perfecta voluntad para cada uno de tus hijos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, quiero pedirles, por favor, si podemos dar un breve resumen de lo que fue la lección anterior. Hermana María Cruzado, adelante, por favor. ¿Ya? En Adelante, la por clase favor. anterior estábamos viendo, pastor, el misterio de Jesús y la oración, ¿no? Y estábamos viendo que cuán importante en el ministerio de Jesús fue la oración y que Dios, en resumen, ¿no? Dios, Jesús modeló en la tierra una dependencia de Dios a través de la oración, y que en el principio, como usted dijo, ¿no? Que Dios tenía una relación entre Dios y el Padre en el principio, ¿no? De la creación, y como también usted dijo de que teníamos que orar primeramente para disfrutar de la comunión con Dios, y tendríamos que orar para saber la voluntad de Dios, y muchas veces yo me quedé ahí un poco, ¿no? En esto de la voluntad de Dios. A veces nosotros pensamos que pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, y a veces las cosas no se alinean a la voluntad de Dios, porque muchas veces, bueno, en mí no vemos la voluntad de Dios, muchas veces en las decisiones. Y como usted también decía, ¿no? En las prédicas que hablaba, que nosotros tenemos que consultar todo a Dios, todo, y a veces no lo hacemos, a veces nos dejamos llevar por nuestras decisiones y no tomamos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y muchas veces en esas malas decisiones o en esas decisiones que está bien, entre comillas, Dios también nos enseña cómo es que tenemos que estar delante de Él. Y bueno, eso es lo que yo más he rescatado, ¿no? Como la oración, nosotros tenemos que acercarnos a Dios para vivir una vida dependiente de Dios, que es lo principal. Gracias, María. Muchas gracias. José, adelante, por favor. José Ruiz. Por favor, danos un breve resumen de lo que fue la lección anterior. Hermana Lilian, adelante, por favor. Pastor, buenos días, hermanos. A mí lo que más me impactó bastante y no, me ayudó a entender esta parte, cuando usted mencionó 3 puntos importantes, ¿no? Uh-huh. En esos 3 puntos decía que el primero, que Jesús, oraba para disfrutar de una comunión con el Padre, ¿no? Porque dice que él amaba a su Padre, ¿no? Él amaba y ama a su Padre, ¿no? Entonces, ¿qué vemos por medio de esta palabra, no? De que eh, él tenía una comunión continua, y eso es lo que él nos quiere mostrar, que nosotros también debemos vivir en esa comunión continua con el Padre, ¿no? También en el segundo punto usted mencionó de que Jesús oró, dice también, para conocer la voluntad del Padre, ¿no? Sabemos que en su humanidad Jesús dependía solamente del Padre. La Biblia nos muestra que Jesús tuvo experiencias que fueron parte, dice, de su naturaleza humana, porque sabemos que Él es 100% hombre y fue 100% Dios también, ¿no? En Juan, usted mencionó el versículo 1 de Juan 4:2, que nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es Dios, ¿no? Es de Dios, el que entiende esto es de Dios, dice, ¿no? Podemos ver entonces que Jesús en su humanidad participó, dice, de las aflicciones, de las miserias, de todo lo que aquí en este mundo, como ser humano uno pasa, ¿no? Y él lo experimentó, ¿no? Pero todo esto que él vivió sirvió para como modelo, para que nosotros podamos vivir de esa dependencia de Dios Padre, porque todo eso que él pasó le ayudó también a él para poder depender del Padre, ¿no? ¿Cómo se llama? Dice que él hacía todo lo que veía hacer al Padre, ¿no? Un tercer punto también que usted mencionó, decir, Jesús oró, dice,
para modelarnos la vida que agrada al Padre. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia perfecta de una vida que agrada a Dios, ¿no? Debemos siempre recordar también que antes que le pidamos algo a Dios, dice que Él ya todo sabe, ¿no? Todo sabe lo que necesitamos, sabe nuestras aflicciones, Él todo lo sabe, porque Él es Dios, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a orar, más por el contrario, ¿no? La oración a nosotros nos permite, dice, construir una relación con Dios en donde podamos derramar nuestro corazón para mostrarle nuestras inquietudes, nuestros anhelos, aún las áreas más íntimas de nuestra vida, ¿no? Entendiendo que la oración debe ser hecha de manera correcta, dice, ¿no? No como el hombre que ora a los hombres, sino como el hombre que ora a Dios, ¿no? Eso es lo que me quedó claro, ¿no? Hey, Gracias. hermana, gracias, hermana Lilian. José Juárez, buenos días, Dios te bendiga, un abrazo. Adelante, por favor. Pastor Billy, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? Te escuchamos bien. Ya. Bueno, para complementar lo que han mencionado las hermanas, también usted en uno de los puntos habló acerca de que el Señor nos enseñó el Padre Nuestro como un modelo de oración, ¿no? Que podemos seguir para comunicarnos con Dios y observando nuestra propia vida. Entonces, desglosó, ¿no? Las partes del Padre Nuestro. Quizá los puntos más resaltantes que a mí me llamaron la atención fue que Jesús inició con una actitud de alabanza hacia Dios, ¿no? Mencionaba que un corazón transformado siempre va a reconocer la grandeza de Dios, ¿no? Entonces, esa siempre va a ser la actitud de un hombre en el cual hay entendimiento, que siempre va a tener una actitud de humildad y reconocer que quién es Dios, ¿no? Y que con un corazón regenerado nosotros podemos acercarnos confiadamente a Él. Luego habló de que es importante orar para que la voluntad de Dios sea lo que prime en la tierra, de que Él nos sostiene al mundo y sostiene nuestras vidas con su palabra, ¿no? Entonces, eso lo transforma en que es nuestro proveedor total y absoluto. Y mencionó a Filipenses 4:6 cuando dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿no? Así que si somos conscientes de que Dios es el proveedor, no tenemos por qué entrar en afán y angustia, ¿no? Luego mencionó que es importante reconocer la importancia del perdón, ¿no? Si nosotros somos conscientes de la obra de Dios en nuestra vida y sabemos que Él nos ha perdonado de nuestros pecados, entonces deberíamos tener la capacidad de perdonar a otros y ofrecer la misma gracia que Él nos ofreció a nosotros, ofrecérselo a otras personas, ¿no? Entonces nuestra actitud debe ser siempre de perdonar, nuestro corazón debe estar dispuesto siempre a perdonar las veces que sean necesarias, ¿no? De ahí mencionó que Dios no tienta a nadie, que nosotros somos tentados por nuestras concupiscencias y que debemos orar a Dios para que ante las tentaciones podamos mantenernos firmes y no ceder ante ellas. Y finalmente me llamó la atención cómo Jesús inició, ¿no? Con una actitud de alabanza y finaliza también con una actitud de alabanza y gratitud. Y muy interesante cuando usted menciona, no porque Dios necesite, ¿no? Que lo alabemos, sino porque lo merece, ¿no? Y un discípulo que conoce la obra de Dios siempre va a querer atribuirle la gloria y alabanza a Dios. Y finalmente, pues mencionó por qué los discípulos debemos orar, porque nos acerca al Padre, no es la oportunidad de abrir nuestros corazones a Él y contarle lo que está en nuestra mente, contarle lo volubles y frágiles que somos, buscando, digamos, ayuda, asistencia de su parte, y que la oración debería ser lo más importante en nuestra vida, pero no cualquier oración, sino una oración producto de la palabra, ¿no? Que debe haber palabra primero para que eso genere una oración y así tener una mayor comunión con Dios. Esos serían los puntos que me impresionaron, pastor. Muchas gracias, José. Bien. Bien, Ujú. para nosotros es muy importante establecer, siempre Jesús es nuestro punto de inicio y el punto final. En realidad, todo se resume en la obra de quién es Él, quién es Jesucristo, ¿no? Por eso es que en este punto, si no hay una claridad de quién es Jesucristo, por qué es que oramos en el nombre de Él,
por qué él oraba. Entonces, muchas de las cosas que hagamos no van a tener sentido porque necesitamos conocer con quién caminamos. Y por eso es que en esta lección, la lección 27, que es a la que estamos entrando hoy, vamos a mostrar quién es Jesucristo en el mundo. El primer objetivo que tenemos, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, el primero es comprender quién es Jesucristo en el mundo, ¿no? ¿Quién es Jesucristo en el mundo? Comprender su obra. Ahora, entender principalmente que el mundo se ha desarrollado separado, apartado de Dios, y ya saben por qué, por causa del hombre, por causa del pecado inicial. También ver quién es Jesucristo de acuerdo a la Biblia, ver la cosmovisión bíblica, no lo que nos parece, lo que nos gusta o lo que creemos. Debemos ser capaces de ver la gloria de Dios en Jesucristo y a través de Jesucristo. Ahora, la Biblia testifica de manera continua de Jesucristo como el único plan de salvación, pero no solamente es salvación, sino Él es la restauración de todas las cosas en la tierra y en los cielos. La vida de un discípulo consiste en mostrar todo el tiempo quién es Jesucristo. Y Jesucristo es el único que puede resolver el problema del hombre, el problema del pecado original. Nótese que no mencionamos los pecados, sino hablamos del pecado original como tal. Denme un minuto porque voy a silenciar, creo que se está filtrando bulla aquí. Ok. Bien, nuevamente. Como les venía diciendo, ¿no? Entonces vamos a poner la diapositiva nuevamente y vamos a entrar al punto. Primero que nada, debemos empezar sabiendo que el mundo que conocemos hoy es un mundo que se ha desarrollado apartado y separado de Dios. Es decir, un mundo apartado de su creador. Por lo tanto, no es el mundo que Dios creó. La tierra, la creación, Dios la creó, pero el sistema que gobierna, la forma como el hombre se desarrolla y se desenvuelve, no es el plan de Dios. El hombre se mueve de acuerdo a su propio criterio. Entonces veamos primero lo primero, ¿no? El Salmo 118, verso 22, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vamos a ir un ratito ahí. Salmo 118, verso 22, y ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El mundo de hoy necesita ser restaurado, pero esto solo es posible por medio de Jesucristo. Por eso es que tenemos que entender puntualmente quién es Jesucristo en el mundo. O sea, Él no solamente es nuestro Salvador, Él no solamente es nuestro Señor, no solamente es nuestro héroe, no solamente es Dios habitando en la plenitud de Él, sino que Él es el restaurador de todas las cosas. Isaías 28:16, ustedes lo pueden ver ahí. Por eso Jehová, el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que crea, dice, no se apresure. La restauración de todas las cosas empieza con el triunfo de la obra de Jesucristo en la cruz, una obra anunciada ya desde Génesis 3:15, cuando Dios le habló a Satanás y le dijo a la serpiente lo que iba a ocurrir. Satanás hizo todo lo posible para impedirlo, pero no pudo impedirlo y no podía impedirlo, porque lo que Dios ya estableció, ¿quién podrá evitarlo? Por eso es que en 1 Corintios 15:25, vamos ahí un ratito, dice que preciso es que Él reine, porque Jesús ya reina, pero preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Es decir, Jesús ya venció, pero lo que está ocurriendo solamente es el desencadenamiento, es lo que tiene que ocurrir, pero es parte de lo que Dios ya planeó, ya planificó. No solamente la restauración primero del corazón del hombre o de los hombres, porque Dios envió a Jesucristo para devolvernos nuevamente hacia Él, para volver a Él y salir de este mundo de corrupción que el hombre ha creado, un mundo que vive apartado de Dios. Pero es obvio que el sistema de este mundo es obvio que quiera rechazar a Cristo y lo va a hacer, porque solo Cristo evidencia lo que este mundo realmente es. Yo puedo ver que mucha gente abraza este mundo y ciertamente el mundo tiene muchas bellezas naturales y hay cosas en el mundo que son demasiado atractivas. Y no me refiero me refiero a los ideales que mucha gente tiene. Pero por esa razón, el mundo y los hijos de este mundo rechazan a Dios. Pero este mundo se desarrolló sin Dios desde la caída de Adán. Entonces, nuevamente, cuando vemos en Hechos 4:11, ya el mismo texto que habíamos visto, pero en Hechos 4, verso 11, dice, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores. Es decir, el hombre que ha edificado su vida, una vida apartada, separada de Dios, dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Siempre fue así, lo fue desde el inicio. Nada ni nadie cambia esa condición, esa situación. Y por eso dice, y en ningún otro, dice, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, Dios ya lo planificó, Dios lo realizó y por eso es que Jesucristo es el único camino que Dios ha establecido y esa es la causa principal y la razón principal por la cual nosotros debemos saber entender quién es Jesucristo en este mundo. Ahora vamos a ver quién es Jesucristo conforme y acorde a la Biblia y comencemos con Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen, dice, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice, las que hay en los cielos como las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Qué espectacular este punto, ¿verdad? Para que en todo tenga la preeminencia. En este punto debemos preguntar, ¿quién es la iglesia de acuerdo a la Biblia? Y la iglesia, de acuerdo a la palabra, es el cuerpo de Cristo. Recuerden que somos un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza, o sea, nosotros somos el cuerpo. Ahora dice, porque al Padre, dice en el verso 19, agradó que en él habitara toda la plenitud. Y por medio, dice, de él reconciliar consigo todas las cosas. Qué interesante, reconciliar, ¿no? Recuerden que cuando Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, Salomón habla, dice que no hay nada debajo del cielo, no hay nada nuevo debajo del cielo, todo es ilusión y todo es vanidad. Está hablando de un mundo que vive apartado y separado de Dios. Apartado de Dios no hay propósito, no hay nada, solamente hay pura ilusión es lo que hay debajo del cielo. ¿Y por qué hace esa diferencia y esa distinción entre el cielo y en la tierra? ¿Y por qué habla debajo del sol o debajo del cielo? Lo dice porque en el cielo habita Dios y se cumple su voluntad y la plenitud, pero en la tierra vive el hombre apartado de Dios. Y solamente los hijos de Dios son los que están buscando hacer la voluntad, pero hay un distanciamiento por causa de la caída, por causa del pecado. Por eso es que en el verso 20 podemos ver en Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están
en la tierra como las que están en los cielos, ¿verdad? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué interesante, porque Jesucristo vino a reconciliar todo lo que hay en la tierra. ¿Quién está en la tierra? El hombre y la creación. El hombre y la creación están en la tierra, la creación que fue asignada al hombre. Pero como la que están en los cielos, ¿qué cosas están en los cielos? Hay ángeles, hay principados y hay potestades. Cada uno de ellos van a ser, ya han sido juzgados algunos y otros todavía les queda poco tiempo en la tierra, estos principados, estas potestades, pero todo se va a poner en orden conforme al plan que Dios ya estableció. Y continuamos en el verso 21, donde dice, también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de él. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, es decir, en la fe en Jesucristo, nuestra confianza en la obra de Dios, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. No hay otra forma en que el evangelio venga a la vida, la obra de Jesucristo venga a la vida del hombre, si no escucha las buenas noticias que es el evangelio de Dios para el hombre, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Así es. Y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ustedes que están escuchando esta palabra han sido hechos discípulos. Por lo tanto, también ministros, porque un ministro es un servidor. ¿Un servidor de qué? De las obras que Dios ha hecho en esta tierra. Tenemos que caminar en ellas. Ahora, debemos mantener siempre nuestros ojos atentos y abiertos y ser capaces. Esto tiene que ser de manera continua en nosotros, ser capaces de ver la gloria de Dios en Jesucristo, porque debemos ser capaces de ver quién es Jesucristo y de la obra que él ha hecho. La mayoría de la gente que vive en el mundo no es consciente de su condición espiritual, una condición que se transmite de generación a generación por causa del pecado, que llega a los hijos, a los nietos, a los hijos de los hijos y de los hijos, etcétera, ¿no? Pero por eso nosotros debemos saber reconocer la condición de todo hombre que no conoce a Dios y vive sin Él. Aún así diga que conoce a Dios, tenemos que probar si realmente le conoce. ¿Y cómo lo probamos? Por medio de la palabra. No se trata de que nosotros lo probemos, sino que por alguna razón Dios permite que nosotros tengamos interacción con personas que son creyentes o que son simplemente simpatizantes, pero que no están todavía en la verdad. Ahora, los que estamos en Él, debemos recordar siempre de dónde Él nos ha sacado, porque cada persona tiene un testimonio y cada persona sabe de qué cosa Dios lo ha rescatado, sabe de dónde Dios lo ha sacado y sabe lo que ha hecho Dios por usted. Yo sé lo que Dios ha hecho por mi vida y yo entiendo de dónde Él me ha sacado. Tenemos que entenderlo y eso nos va a mantener siempre, nos va a mantener humildes delante de Él. Ningún hombre o mujer, por muy inteligente que sea o por muy bueno que sea, estoy hablando de los que están bajo el dominio de este mundo, o por mucho que se esfuerce, va a poder por su propia condición cambiar su destino, cambiar su vida. Solo a través de Cristo es posible la transformación en la vida de una persona. Por eso es que tenemos que entender nuevamente quién es Jesucristo en el mundo. ¿Quién es Jesucristo en el mundo? Tenemos que entenderlo. Ahora, la Biblia es clara y es el único documento escrito que da testimonio de esta verdad como lo hemos leído. ¿Dónde lo leímos? En Hechos 4:12. Ustedes lo vieron. Hechos, capítulo 4, verso 12. Y vimos que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si la palabra de Dios nos dice que en ningún otro hay salvación, entonces yo como creyente, ¿qué hago buscando otras respuestas, otras soluciones, otras alternativas? ¿Qué hago añadiendo al evangelio? Si todo lo tengo en Cristo y a través de Cristo, no puedo añadir nada.
porque su palabra es suficiente. Ahora, nuestra razón de ser y de caminar debe estar fundamentada en Cristo y en su evangelio. Nosotros los discípulos debemos ser capaces de dar el evangelio de una manera efectiva. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido para el evangelio. La causa de nuestra vida en este mundo es el evangelio. Es decir, Dios nos vino a rescatar, pero nuestra misión en esta tierra es brindar el evangelio. Por eso es que en Romanos 14:8, ustedes pueden notar al apóstol Pablo hablando: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cuando empezamos a tener misericordia por los perdidos, y esto es solo fruto de conocer nuestra condición, porque ¿cómo podemos tener misericordia de alguien a quien no conocemos? Cuando conocemos el estado espiritual y hemos conocido también nuestro propio estado espiritual, dónde hemos estado. Cuando hacemos esto, es cuando comenzamos a reflejar que somos discípulos de Cristo. ¿Esto qué es lo que va a generar? Va a generar en nosotros una vida de obediencia, una vida de rectitud, una vida de sometimiento. En Juan 13:35, vamos un ratito ahí, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El amor consiste en ver la condición de la gente y mostrar misericordia. Recuerdan que Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas. ¿Por qué? Porque los veía como estaban, como ovejas que caminaban sin pastor. Es decir, ellos eran su propio Dios o son su propio Dios. Se conducen como a ellos les parece, por eso están perdidos. Y Jesús los miraba con compasión. El amor, de acuerdo a este texto, consiste en ver la condición de la gente y mostrar misericordia. Amamos y les mostramos amor a las personas cuando comenzamos a darle el mensaje de esperanza, de vida y de salvación para sus vidas, que es Jesucristo, porque no hay otra respuesta, no hay otra solución. Luego tenemos que orar para que Dios comience a hacer esa obra. La vida de un discípulo consiste en mostrar todo el tiempo quién es Jesucristo. Mostrar quién es Jesucristo debe ser nuestra vida cotidiana, nuestro diario vivir. Por eso, si conocemos la respuesta de Dios, debemos procurar vivir para el Evangelio y que éste se convierta cada día en nuestro fundamento de vida, la razón por la que estamos, nuestra raíz, nuestra naturaleza, nuestro estilo de vida. El Evangelio tiene que serlo todo. Por eso es que en Filipenses 1:12, Pablo puede dar testimonio, ¿no? Filipenses capítulo 1, verso 12, él da testimonio, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. ¿Qué le había ocurrido a él? Había sido puesto en prisión, había sido maltratado, castigado, ¿no? Severamente. Tal como lo fue el Señor Jesucristo, con látigo sobre su espalda. 40 mataban a un hombre y recibía 39. De tal manera que en todo el pretorio, dice, está hablando del lugar donde él estaba confinado, y entre todos los demás se han hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Es decir, oye, ¿este por qué está preso? Porque predica a Cristo y no predica al César. Y obviamente lo que está ocurriendo ahí es que quienes lo tienen cautivo y lo tienen preso es el sistema religioso. Y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lo que vemos en este hombre es una vida dedicada a proclamar quién es Jesucristo en este mundo. Y su vida habla de ello. Su vida es lo que expresa quién es Jesucristo. Y su enfoque, lo que él estaba buscando en todo tiempo es avanzar el Evangelio de Jesucristo.
Otro ejemplo podemos verlo en 2 Corintios capítulo 3. Vamos ahí. Y del 1 en adelante dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Está haciendo una pregunta. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Está hablando de la naturaleza del hombre, ¿no? O sea, necesitamos otra vez recomendarnos a nosotros mismos. Verso 2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres. La pregunta es, ¿está leyendo la gente a Cristo en mi vida? O sea, ¿pueden ver a Cristo a través de mi vida? ¿Es visible Cristo en mi vida? O sea, la gente puede ver, no estoy hablando solamente de cambios, que mucha gente este era drogadicto, ya no lo es, este era adúltero, ya no lo es, o este hacía esto y ya no lo hace, sino realmente una vida continua. Esas cosas se ven, pero hay otras cosas que la gente puede leer todos los días. Verso 3 dice, y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida, dice, por nosotros, escrita, dice, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. Entonces, nuevamente, lo que nosotros podemos ver es quién es Jesucristo en el mundo y cómo la obra de nuestro Señor Jesucristo genera en nosotros que nosotros podamos vivir una vida por y para Él. Es decir, mostrar quién es Jesucristo en el mundo a través de nosotros, como Pablo lo menciona acá como cartas abiertas. Ahora, ¿por qué? Porque Jesucristo resuelve el problema del pecado original, que no solamente afectó al hombre, ojo, sino como consecuencia afectó la creación. Recuerden que el hombre muere, los animales también mueren. Todo comienza a tener un ciclo. Por eso la plenitud de su obra, es decir, la obra de nuestro Señor Jesucristo, restaura al hombre convirtiéndolo nuevamente en los hijos de Dios y su manifestación restaura toda la creación. Es decir, restaura todas las cosas, como lo vemos en Romanos 8 del 19 al 21, donde vamos a ir ahí rápidamente. Dice, porque el anhelo ardiente, dice, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Adán la sujetó al pecado, pero Cristo la sujetó en esperanza. Cristo la trajo nuevamente para libertad. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En Cristo se cumple lo establecido por Dios, lo cual él se había propuesto en sí mismo de restaurar todas las cosas en la tierra como en el cielo, ¿no? Cuando hablamos de la tierra estamos hablando de restaurar al hombre y la creación. Y en el cielo poner en su lugar, en el lugar debido y en el lugar correcto a los ángeles, a los principados y a las potestades. Tanto en los que están en las regiones celestes, los que trabajan en favor del reino de Dios, como los que actualmente gobiernan temporalmente y lideran los cielos, ¿no? Y eso podemos verlo en muchos ejemplos, en muchos testimonios. Un testimonio claro es el de Daniel cuando ora, ¿no? En Daniel 12, si mal no recuerdo, cuando él ora, pero había ocurrido algo en los cielos, había habido un cambio, el príncipe, había salido el príncipe de Persia y estaba entrando el príncipe de Grecia. Estamos hablando de un poder espiritual que gobierna. Bueno, todas estas cosas tienen que ser restauradas, es decir, ellos tienen que salir de ese lugar. El hombre tiene que cumplir nuevamente su posición, la posición que Dios le dio. Ahora,
de eso no vamos a hablar ahora, porque nuestro objetivo hoy es hablar de quién es Jesucristo en el mundo y lo que Él hace. Entonces, en Cristo vemos que se cumple todo lo establecido por Dios, lo cual Él ya se había propuesto en sí mismo de restaurar todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Dice, creo que copié mal acá, bien. Dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay personas que parece que conocen quién es Jesucristo, pero en realidad conocen algo muy distinto a lo que Él realmente es. ¿Por qué? Porque viven engañados bajo el sistema de este mundo. Acá la palabra nos dice, por ejemplo, que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Quién es Cristo? No solamente es nuestro Salvador, no solamente es nuestro Señor. Él viene a ser el que restauró toda la tierra. Y es necesario que todo esto ocurra hasta que todos los enemigos de Dios sean puestos debajo de sus pies. Y por último, va a venir Él y va a gobernar. Ahora, mucha gente quiere llegar a Dios por su propia fuerza, pero eso no es posible. De acuerdo a los siguientes versículos, ¿qué es lo que Dios está esperando de nosotros? En Oseas 6:6 vamos a ver qué es lo que Dios espera de nosotros. Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Conocimiento de Dios. Que nosotros sepamos, que nosotros caminemos no a ciegas ni a tientas, sino que realmente sepamos, caminemos como es debido, como es correcto. Un discípulo debe caminar sobre esta tierra. De acuerdo a los siguientes versículos, nosotros vemos que lo que Dios quiere es conocimiento de Dios más que holocaustos. Y en Jeremías 9, verso 23, que es un verso también muy conocido por algunos de ustedes, ¿no? Dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Esto me hace acordar, ¿no? Cuando Dios manda a los discípulos, porque el mundo no conoce quién es Jesucristo, no sabe quién es Jesucristo. Entonces Jesús primero manda a los 12 a preparar el camino de Él y les da autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer milagros en el nombre de Jesús. Ellos están yendo a preparar el testimonio de quién es Jesucristo en el mundo, quién es Jesucristo para la gente que está ahí. Y en el capítulo 10 de Lucas, nosotros vamos a ver que Él manda a los 70. Y cuando ellos van, y mientras están regresando, dice la Biblia que algunos de ellos se emocionaron por todo lo que veían hacer en el nombre de Jesús. Pero lo que vemos acá es que ellos se desenfocaron de quién es Cristo, se desenfocaron del nombre de Jesús y vinieron trayendo un reporte distinto. Vamos a verlo. Esto está en Lucas capítulo 10, verso del 17. Dice, regresaron los 70 con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo. Jesús lo primero que hace es desbaratar todo lo que en el hombre pueda desviarlo del fin y del propósito para el cual Dios lo ha puesto. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué le está diciendo? Ellos vienen emocionados porque aún los demonios se sujetan en su nombre, pero ellos están viendo las obras que Dios está haciendo ellos están viendo las obras que Dios está haciendo por medio de ellos mismos, pero ellos ya desviaron su mirada de Dios. Su mirada está puesta en ellos. ¡Wow! ¿Puedo hacer esto? ¡Wow!
Los demonios se me sujetan. Oro por la gente y se sana en el nombre. Claro, están usando el nombre de Jesús, pero ellos no están pensando en Jesús, están pensando en ellos. Y lo primero que el Señor Jesús hace es desbarata lo que hay en sus corazones y les hace entender que lo que hay en sus corazones es lo mismo que hubo en el corazón de Satanás antes de la caída. Y le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, lo que les está diciendo es, lo que está pasando con ustedes es lo mismo que pasó con Satanás. Cuidado. Pero qué lindo es el Señor que o sea, primero los baja de ese estado de confusión en que el hombre puede caer cuando es tentado a verse a sí mismo en vez de ver la gloria de Dios. En vez de ver quién es Jesucristo en el mundo, ellos comienzan a ver quiénes son ellos en el mundo. Ellos comienzan a ver sus propios nombres, comienzan a verse www.fulano.com, ¿no? www, y comienzan a verse ellos y no comienzan a ver a Dios. Y el Señor Jesús les hace ver el estado en el que ellos están y luego los afirma, porque esto me parece fabuloso. Porque les dice, os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, los afirma en lo que les ha entregado en el don, los afirma en el legado que les está dando. Y les dice, les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Y nuevamente los hace entrar en razón diciéndoles, pero no se alegren, no se regocijen, no te emociones, no os regocijéis, dice, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Conocimiento de Dios. Más que holocaustos, conocimiento de Dios. Por eso, volviendo a Jeremías 9, vamos ahí a Jeremías 9, 23. Así ha dicho Jehová, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y esto podríamos traducirlo de muchas formas, ¿no? Cuando dice no se alabe, no te alabes de lo que Dios puede hacer a través de tu vida, ¿no? Que no te exalte, que eso no cambie tu corazón. Mas alabes en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan. El mundo necesita conocer quién es Jesucristo. El mundo necesita saber quién es Jesucristo. Cuando hablo del mundo me refiero en este caso específico a la gente que nace separada de Dios. Y tenemos que ser pacientes, pero tenemos que dar a conocer el nombre de Cristo. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué es lo que Dios espera en nosotros? Que conozcamos quién es Jesucristo, que demos a conocer el poder de su nombre. No los milagros, las sanidades que van a ser parte de, pero no son el objetivo principal. Porque si Dios quiere, mañana morimos. ¿Y cuál es el problema? El problema no es la muerte. El problema, el problema del hombre, el hombre no ha sido diseñado para este mundo. Aunque fuimos creados para este mundo terrenal antes de la caída, después de la caída, lo que el hombre vive en este mundo no es el mundo ideal que Dios creó. Es un mundo corrupto, bajo la corrupción, bajo la dirección del príncipe de este mundo. Este mundo necesita conocer quién es Jesucristo, qué resolvió, porque Él no solamente resolvió el problema del hombre que está separado de Dios, también resolvió el problema de la muerte. Por eso es que, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no hay más aguijón, porque un día vamos a resucitar. Y los que estamos en Cristo vamos a gozar y a disfrutar, pero hay mucha gente que necesita seguir conociendo quién es Cristo. Aún nosotros necesitamos
un mayor entendimiento y también un recordamiento continuo de quién es Dios en nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, que nos hagan recordar quién es Jesucristo. Y el propósito de la escuela es eso, que usted recuerde todo tiempo quién es Jesucristo, cuál es su obra, cuál es su función suya aquí en la tierra, de modo que usted pueda dar a conocer quién es Jesucristo en el mundo, qué resolvió Él, y que nuestro final sí va a ser en esta tierra, pero no como la conocemos ahora. Habrán cielos nuevos y nueva tierra. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, gracias porque eres fiel. Tu palabra es fiel y es verdadera. Señor, gracias porque fuera de ti no hay nada. Fuera de ti, Señor, todo es como lo dice Salomón, inspirado por tu Espíritu Santo. Todo es ilusión y vanidad, como querer atrapar el viento. Sabemos que eso no es posible. Señor, gracias. Gracias por tu obra preciosa y soberana en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos que estamos aquí, y permítenos caminar hacia el llamado y la perfección que tú estás haciendo día a día en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.